Buenos días, buenas tardes, buenas noches hacia cualquier parte del mundo, desde este lugar del mundo que es Buenos Aires, donde intentamos llevar la poesía a todos los lugares, a aquellos que quieran recibirla. Hoy estamos en contacto juntos a través de este medio que es Internet con Lucas Iranzi, que es director de una revista muy particular, Colofón. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Cómo estás, Silvia? ¿Todo bien? Bien, bien, muchas gracias de tenerte aquí. Y hablo de Colofón, una revista cultural, que a pesar de que su nombre da idea de fin de algo, ¿no? De la última página donde está el nombre del editor, en realidad es casi el principio de muchos temas, o la continuidad de muchos temas, porque revista Colofón habla de cine, de series, de narrativa, de ensayos, de poesía, claramente, un blog de Ujú. notas. Es realmente muy interesante meterse en ella porque uno sabe cuándo sale. Pero la idea, Lucas, es que este es un programa de poesía y generalmente yo leo una poesía para comenzar a lo que digo localizándose en un estatus poético, como en un ambiente poético. Y elegí de la página una poesía de Karina Rodríguez que me gustó mucho entre todas, porque la verdad que la selección es muy atractiva. Dice así: boca, ojos, pozo, tierra, y hasta puedo decir tumba. Soplo las miguitas húmedas que se meten en mis ojos. Cara al cielo, la noche se ve de otra manera. Se esquiva la soledad. Las distancias aparecen accesibles, pendientes, pero accesibles. Llenas de pudor, de gracia y savia, las nubes se amontonan. Una manzana robusta, de un gris decolorado, se desvía del grupo. Va hacia lechos dudosos. No encuentra su sitio de manzana perdida. Navega entre las otras, sola. Siento la humedad de la tierra roer entre mis dedos. Adentro. De mis uñas rotas, de mi boca rota. En la ficción de la noche. Me digo que los muertos no pueden ver el cielo. Karina Rodríguez. Muy bonito, realmente. Bueno, muchas gracias por haberlo publicado y haberlo podido acercar a todos los que nos gusta la poesía. Por Bueno, favor. Lucas, un poco quisiera escuchar el cuentito de la revista Colofón. ¿Cómo empezó todo? Bueno, Revista Colofón empieza a fines del 2014, de la mano de Guillermo Flores, la editorial 800 Golpes. Él quería tener una especie de revista que hablara del mundo editorial, pero de los fierros del mundo editorial, de las imprentas, del trabajo de edición, de todo lo que tiene que ver con el papel también, todo lo que tiene que ver el hacer un libro. ¿Cómo llegamos de ahí a esta parte? Bueno, esa es la historia, el cuento. Yo me sumo a Colofón a los pocos meses, precisamente a partir de la necesidad que encuentra Guillermo de encontrar más público, porque claro, se encuentra con el problema que es un público bastante reducido, el público al que le puede interesar estos temas. Él me propone precisamente trabajar cine y otros lenguajes. Empiezo a trabajar precisamente adaptaciones de libros a películas. Él siempre, o sea, como que al principio dice, sigamos manteniendo un solo eje, que es el libro. Del libro podemos partir hacia otros lugares, en este caso hacia las películas. ¿Podemos hablar de una película? Sí, pero tiene que ser en relación a un libro, a algo que, o sea, precisamente nos permita mantener un eje, nos permita mantener un nivel, digamos, cierta edición, cierta línea editorial. Empiezo a escribir notas y bueno, empiezo a hablar con Guillermo sobre lo que es la presentación visual de la página, sobre la necesidad de enriquecer esa presentación visual, y me nace la curiosidad a partir de una nota que escribe Tomás Cardoso sobre Shakespeare. Una nota muy, muy rápida, con mucho ritmo, con mucho, lo que tiene Tomás Cardoso es que precisamente lee a Shakespeare casi desde el rap, desde muchas cuestiones modernas, desde una cuestión estética completamente contemporánea, y diciendo,
no perdamos de vista que Shakespeare fue popular, muy popular. Por favor, no perdamos de vista eso. Entonces tenemos que recuperar esa sangre. Y la verdad que me encantó esa nota, y me pareció también que era un poco una lección. ¿Por qué? Porque para nosotros, o sea, para todos los que estábamos haciendo la revista, lo más importante era ser leídos. No tanto el formato, ¿sí?, libro físico o libro digital, sino que nos lean, que nos lean. Eso era lo más importante. Entonces, ¿cómo ser leídos? Tenemos que hablar de rap, tenemos que hablar de todas otras cosas que nos gustan, además, tenemos que ponerle otros colores, tenemos que enriquecerla visualmente, tenemos que trabajar con ilustradores. Y bueno, a partir de ahí, desde aquel entonces, empezó a ser precisamente un cambio de manos entre o sea, Guillermo me pasó el trabajo de edición, después yo pasé la dirección, después vinieron otros chicos que se ocuparon de la edición, se sumaron ilustradores, se sumaron diseñadores. En definitiva, entre todos, todo el tiempo, estamos permanentemente hablando de esto, de cómo llegar a ser leídos. Ese es el cuento, básicamente. Ajá, ajá. Bien, sí. Perdón, ser leídos nosotros, y que además recuperar el hábito de la lectura, obviamente, pero bueno, viene dentro del combo. Claro. Bueno, es interesante que un lector haya llamado a un cineasta, digamos, donde la imagen ejerce en la lectura hoy por hoy, digamos, un atractivo muy, muy interesante. La verdad que la página en ese aspecto ha señalado algo que se nota muchísimo, es muy atractiva visualmente, tiene una poética visual que es muy rica. Sí, realmente eso es interesante. Ahora bien, la lectura, digamos, es múltiple, porque realmente los temas que ustedes tratan son múltiples. ¿Cuál sería, digamos, la línea editorial o los objetivos que ustedes buscan los autores, los textos? Puede ser también por la ficción personal, porque uno conozca a los autores, pero si hay alguna línea editorial que dice, vamos a seguir buscando en este sentido, así como buscaron, ¿no?, esa primera idea de cosas a partir de libros. Y mira, en este momento, este año en particular, nos juntamos en febrero, nos juntamos en realidad, o sea, empezamos a trabajar desde octubre del año pasado hasta febrero de este año, sobre cómo relanzar la revista, porque nos habíamos estancado un poquito, o sea, no estábamos logrando crecer nosotros, de alguna forma, imagínate, son casi 6 años, son 5 años y medio, nos empezamos a aburrir, y nos empezamos a encontrar precisamente un poco en este jugo, viste, claro, un poco mezclado, como perdidos en nuestras propias ideas, perdidos en nuestro propio ida y vuelta, y sin lograr nuevos objetivos. Entonces nos juntamos todos y dijimos, bueno, por lo menos vamos a establecer esto. Hay 10 personas que en estos 5 años trabajaron todo el tiempo en esto. Entre estas 10 personas vamos a definir qué queremos hacer. O sea, nos fuimos juntando, y finalmente hicimos una reunión entre todos, porque primero, claro, imagínate, las 10 personas están en 1000 cosas al mismo tiempo, las reuniones son más o menos así, como esta videollamada, ya eran así antes de la pandemia, así que eso fue una ventaja de alguna manera. Claro. Pero nos juntamos personalmente todos, y cuando empezamos a discutir temáticas y líneas editoriales, siempre, imagínate, es el caos, porque la revista es bastante meticulosa y bastante. Todos tenemos nuestra lectura, nuestra forma de leer, y editamos, y todos editamos bastante, entonces entre nosotros no tenemos los mismos criterios de edición, y no consideramos que un texto es válido por las mismas razones. Por ende, se estableció, hay un editor y otro lector, digamos, otro editor-lector, además del autor, ¿no? Y el ilustrador. Está este equipo de trabajo. Claro, todos ahí en ese embudo. Exactamente. Entre estos 4 definen una historia. Lo que tenemos que ver cuando leemos una nota es un principio, un nudo y un desenlace. Es eso, o sea, tiene que haber una historia. Sea el formato que sea, casi te diría, precisamente puede ser poesía, tengo que sentir que hay una historia. O sea, puede llegar a ser muy experimental el tema. O sea, por ejemplo, en música electroacústica o en video experimental, el conflicto se determina por cómo las imágenes juegan entre sí y chocan entre sí. Hay un antagonismo que casi es visual, es completamente visual, pero también hay un principio, un nudo y un desenlace. Entonces es eso, ese es nuestro eje.
queremos contar algo en cada una de las notas. Cada una de Bien, las formas. claro, contar una historia al viejo método de la poética aristotélica. Pero esto se está dando en un sistema, en un momento cultural de distancia e hiperconectividad. Y a veces el ritmo de la lectura mismo, emocional, por más que uno tenga muchos estímulos, el cerebro sigue siendo el mismo que hace millones de años. ¿Ustedes han hecho alguna modificación en ese sentido de cómo transmitir ese estímulo para contar la historia? ¿Han modificado la imagen? ¿Han modificado la forma en que lo publican? Porque este es un gran tema hoy en el tema de estimular la lectura. ¿Qué formato, qué plataforma de lectura, ¿no? Las personas que venimos de leer el libro, pasamos ahora al ebook y tenemos las pantallas, volvemos al libro para decimos descansamos la vista, no, descansamos el cerebro. Pero bueno, además de haber llegado a la conclusión de estas 4 personas, elegir una historia que se cuente, ¿también hubo algún cambio en el formato, en el cómo transmitir la historia? Mira, justo me estás haciendo esa pregunta en el medio de. Esta semana va a ser clave para precisamente poner en marcha un poco más algo que venimos hablando que tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque esto que te acabo de decir, estos 4 actores que conforman la nota, si bien conforman la nota sale y está ahí, y listo. Ahora, lo que nosotros notamos y sentimos y empezamos a pensar fue que tiene que ver con esto, con que precisamente cada red social funciona de otra manera. Ahora, esa misma dedicación que pusimos en la nota, vamos a tener que ponerla en la difusión. Vamos a tener que construir una narración en la difusión también, con los términos de cada una de cada red social. Ajá. Por ejemplo, en Instagram no van a ir a leer la nota desde Instagram. ¿Vamos a querer que lo hagan? Sí, siempre, pero eso no va a ocurrir y vamos a tener que confrontar esa realidad. O sea, creo que es un momento muy fuerte para la palabra escrita, para su supervivencia. Exacto, sí. Entonces, tenemos que ser muy realistas, no engañarnos en ningún momento, la atención está súper explotada, los estímulos son enormes, es muy difícil, es muy, muy difícil. Asumiendo que es muy, muy difícil, ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, podemos construir este relato entendiendo el idioma de Instagram, entendiendo el idioma de Facebook, entendiendo el idioma de Twitter, sin que entender el idioma de esa red social no implique distorsionar nuestro mensaje, ni distorsionar nuestra, vamos a ponerlo como integridad artística, Sí, 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 ponerle sí. un término, que no distorsione lo que queremos decir, que no nos quedemos en la cosa pequeña que quizás está sobreestimulada en una red social en particular, sino que logremos en ese idioma que corresponde a esa red, contar otra historia, transmitir, te digo más, cada uno de nosotros tiene mucho cariño y defiende mucho cada una de sus decisiones. De hecho, las tiene que defender dentro del propio equipo. Entonces, hay cariño en general, en toda la nota, en toda la conformación de la nota. A ver cómo podemos hacer llegar ese cariño, cómo podemos decir, a nosotros nos importan los mensajes que nos transmiten, los mensajes que nos hacen llegar, todo esto mismo, todo nos importa, lo queremos, nos gusta, nos enriquece. Sea una a una la persona a la que le tenemos que hablar de la revista, lo haremos. Pero bueno, es precisamente a ver cómo hacemos para contar esta historia en Claro, estos idiomas. claro, comprendo. Bueno, sí es interesante el planteo porque, bueno, nosotros también tenemos este planteo diariamente y has nombrado un sentimiento que es el cariño, el amor a lo que uno hace, que debe ser nombrado porque si no genera mucha distancia la conectividad más el distanciamiento que estamos viviendo. Y es verdad que el estímulo inmenso que tenemos no significa que atendamos o que comprendamos qué está pasando o qué estamos leyendo o acercándonos a eso, ¿no? También sucede. O sea que ese, bueno, digamos, es el proyecto para este tiempo que no sabemos qué tiempo es. En eso están, para continuar. ¿La revista, o sea, esta publicación es anual o
No, es casi semana a semana. Lo que pasa, Ah, lo que sucede es lo siguiente. Por ejemplo, el mes pasado publicamos hasta el 15 de abril y del 15 de ajá, abril no publicamos hasta ahora porque recibimos mucho material y nos encontramos, claro, con ese embudo, como dijiste vos, que fue perfecta la analogía, porque sí, en claro, efecto, claro, claro, es sí, un sí, embudo, porque sí, estamos queriendo tejer, o sea, hilvanar cada una de las notas, y cada una de las notas es muy compleja, y sobre todo hoy en día, porque lo que está sucediendo en este momento con el equipo de colaboradores es que están queriendo hablar de muchas cosas de lo que está pasando. Eso es lo que están haciendo. Si bien, ya te digo, hay una línea editorial, queremos contar principio, nudo y desenlace, si es posible siempre una referencia a un libro, eso sigue estando por ahí inmanente quizás, pero lo que nos sucede es que está la urgencia de hablar sobre lo que nos pasa, y claro, lo que nos pasa tiene un montón de matices y un montón de datos que son tan imprecisos, tan problemáticos, tan que la verdad que a nivel edición trajo un montón de complicaciones, pero bueno, ya las fuimos resolviendo y esta semana volvemos a publicar de martes, miércoles y jueves, día como días de publicación a las 10 de la mañana, y vamos a tratar de mantenerlo así, martes, miércoles y jueves. Esos ajá, son notas estreno, por ponerle sí, 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 nuevas. Después por ahí enriquecemos con alguna otra nota que ya trabajamos, siempre reeditamos, reilustramos, siempre trabajamos de vuelta cada una de las... O ujú, sea, volvemos hacia atrás porque eso es lo que permite un poco el medio digital, poder reeditar, claro. hacer segunda edición. Y Así que bueno. entonces, digamos, por último, un poco para despedirnos por ahora al menos, pero por encontrarte, ¿cuál sería en este tiempo convulso, la posición del arte en lo humano? ¿Tendrá que cambiar? ¿Volveremos al Renacimiento? Creo que si Tendremos hay un que... regreso, va a tomarnos un par de años más. Este, porque creo que vamos a estar, lamentablemente soy medio pesimista, sí, creo que Ajá, vamos a tener como 5 años de un clímax de- de desinformación y de tendencias polarizadas. Y creo que por eso, igualmente, yo en principio, a mí lo que me pasó es que los primeros meses, el primer mes de esta pandemia, lo viví saturándome de información sin darme cuenta casi, porque simplemente mirando de costado yo te saturaba. Y en un momento hice un clic y dije, la mayoría de las cosas no me van a cambiar la vida, veo solo lo que me cambia la vida, en qué términos me las cambia, qué tengo que hacer al respecto. Y me dediqué a disfrutar aquellos trabajos que siempre disfruté, a leer. Me costó muchísimo. Leer fue lo que más me costó hacer sí, en este tiempo, no sé por qué, pero sí, terrible. Lo cual es contradictorio, porque se supone que tenemos mucho tiempo para leer, pero no pude contener la concentración. Pero ver películas clásicas, fue increíble. Es como reencontrarse, escuchar, ponerse los auriculares y escuchar música y olvidarse del mundo. Eso sí pude hacerlo. Y la verdad que lo disfruté muchísimo. Y la verdad es que creo que es eso. Creo que, como vos dijiste, en este momento tenemos que encontrar formas de transmitir el cariño y el arte puede hacerlo así, sin contacto físico, digamos, a la distancia. ujú, Transmitir algo muy puro. comprendo. Creo que el momento más, esto ya es una cuestión íntima, así, el momento más importante en mi vida con el arte en general, así, el momento más importante a nivel estético, fue cuando terminé de leer los 7 volúmenes de En busca del tiempo perdido. Este, Terminaste. los terminé, pero además los leí, fue así, me costó 2 años leer el primer volumen. Ajá, Y me costó 2 años leer el último. ¿Por qué? Porque no quería dejarlo. O ah, sea, los 2 años del primero era porque era muy difícil, pero los 2 años del último fueron porque no quería dejarlo. Y en las últimas páginas, recuerdo que me pasó algo que nunca me pasó o sea, me pasa con las películas, sí, con las películas yo lloro todo el tiempo, con cualquier cosa. Pero con los libros nunca me pasó de llorar. Y con ese libro, por el peso, por cómo el autor me agarró así, me habló, digamos, de alguna manera, a través del tiempo, mandó un mensaje, o sea, lo que decimos normalmente en la revista es la botella con el mensaje, ujú, cuando aparece un colaborador, cuando aparece la posibilidad de una entrevista, cuando aparece alguien que nos interesó durante todas nuestras vidas, que quiere trabajar con nosotros, llegó la botella con el mensaje, seguimos, seguimos acá y sigamos adelante.
Bueno, es eso, es mandar una botella con un mensaje que anda a saber quién lo agarra, cómo lo agarra, pero quizás a alguien le llega, y le llega en serio, y eso es muy importante. En este caso, Proust me lo mandó de esa manera, a mí y a Exacto. muchos. Bueno, por eso quedan, ellos ya estaban en Internet desde siempre, han quedado conectados con la humanidad, el resto de la humanidad. Eso es lo bueno de los clásicos como Shakespeare, como tantos otros, que han estado siempre conectados con lo humano y por eso nos llegan y nos quedan. Bueno, Lucas, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, muchas gracias. Hemos aprendido un montón de cositas, en qué tiempo estamos, todos lo preguntamos, pero bueno, es verdad que el arte nos va a transmitir amor, nos va a transmitir creatividad, humor, que son esenciales para seguir viviendo como humanos. Así es que muchísimas gracias, Lucas, por estar aquí con nosotros. No, Nosotros por favor. generalmente hacemos una recomendación, porque en este programa se practica la poematerapia, y decimos, no reviente, lea poesía, no reviente, escuche poesía, no reviente, escriba poesía, no reviente, no les dé el gusto. Y chao y gracias, Lucas Iranzi. Muchas gracias. Muchas gracias.